Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Elisa y Elizabeth. Este es nuestro último episodio de temporada. Lo logramos. Logramos realizar varios episodios esta temporada. De pronto para muchos no sean tantos, pero para nosotros sí fue todo un reto. Pasamos de publicar 3 episodios el año pasado a publicar varios en este año con esta nueva modalidad de temporada. Entonces, genial, ya vamos finalizando año, finalizando temporada. Entonces, les traemos un episodio un poco diferente porque es un chisme científico. Sí. Este es el último episodio justamente porque queremos que esto continúe así. Entonces, para quienes vienen escuchándonos periódicamente, ya saben, estaremos perdidos por un tiempito mientras preparamos la siguiente temporada, aunque igual estaremos activas en redes sociales y posiblemente creando como otras cositas que tenemos por ahí pendientes, pero por acá estaremos unos mesecitos desaparecidas. Por ahí va a salir un episodio. Un especial. Un especial en enero. Ya quienes nos siguen en redes saben un poquito sobre eso, pero bueno, ahí va a estar un episodio diferente. No sabemos exactamente cuál es la fecha, pero más o menos en enero, mediados de enero. Por ahí estará ese episodio, pues que es como un episodio extra que tenemos, pero ya con este oficialmente terminamos esta temporada. Sí, estamos grabando en Navidad, no hay decoración navideña, pero estamos en pleno 26 de diciembre, así que feliz Navidad, feliz año para los que nos van a escuchar ahorita en diciembre, y si no, feliz año y que estén empezando muy bien su 2026 o en el momento que sea que nos escuchen. Sí. Entonces, vamos a iniciar con este chisme científico que yo creo que pues a nosotras nos gusta mucho. Ya hemos hablado un par de veces sobre eso por la historia que involucra a cada uno de estos personajes, son cosas muy interesantes. Entonces es más eso, como contar la historia de cómo ocurrió y digamos que es uno que otro detalle científico, pero en sí es un chisme. Sí, estamos aprovechando las vacaciones para tener una conversación nosotros. Hoy va a ser algo más tranqui. Vamos a tratar de que sea más tranqui. Entonces, ahora sí, iniciemos. Vamos a hablar sobre el ADN, que es la molécula más importante de la vida, la que contiene nuestra información genética. Y vamos a hablar sobre el descubrimiento de su función y su estructura y de unos chismecitos alrededor de esto, principalmente unas injusticias también que ocurrieron en este proceso de descubrimiento. Exacto. Entonces, para empezar con este chisme científico, tenemos que dar un contexto de lo que es el ADN. Ya sabemos que el ADN hoy en día, que es la molécula que da la información genética, ¿cierto? Y que está presente en todos los seres vivos. Eso es algo que sabemos ya hoy en día y que tenemos un montón de información alrededor de eso, pero que en su momento, obviamente, pues no se sabía, realmente era muy poco lo que se entendía alrededor de este tema. Y la idea del gen como tal comienza más o menos en 1860 con Gregor Mendel, que era un monje científico que hacía un montón de experimentos con plantas de guisantes. Entonces él iba y hacía como una experimentación de reproduzco este con este, a ver qué pasa. Y él ahí se dio cuenta que había una información que se transmitía de los padres. No sabía cómo, no sabía qué exactamente, pero ahí salieron esas famosas leyes de Mendel que nos daban a entender que había información que se heredaba, ¿cierto? Entonces ahí es ese primer paso importante. Había algo, ¿cierto? Después, un médico suizo que es Friedrich Miescher, en 1869, aisló una sustancia que era rica en fósforo y que era como muy pegajosa y él la llamó nucleína. Ya, hasta ahí, nada más, no se sabía eso para qué servía ni nada, simplemente la aisló, la vio ahí y dijo, interesante. Ya para 1920 se sabía que esa sustancia estaba en unos paquetes que hoy conocemos como cromosomas, que los cromosomas son ADN y proteínas, ¿cierto? Entonces ahí llegamos como hay ADN, hay proteína y están los cromosomas. Pero no se sabía de esos cromosomas cuál era el que daba la información genética, si el ADN o las proteínas, cuál era esa molécula que guardaba esa información tan importante. Y las proteínas eran las favoritas,
porque claro, uno se pone a ver una proteína, se conoce, pues quienes conocen un poco más sobre eso, las proteínas son súper complejas, tienen muchas estructuras diferentes. Son muy diversas. Diferentes tamaños, formas, de todo. Entonces, como hay tanta diversidad alrededor, decían, no, pues estas son súper complejas, seguramente esa debe ser la molécula que da la información genética. Es como que esa misma complejidad debe tener instrucciones muy complejas y que esa misma, que ahí mismo donde se contiene algo, porque las proteínas además son muy importantes en las funciones del organismo. Entonces hay transportadoras que son como la hemoglobina que transporta el oxígeno en nuestra sangre, los anticuerpos que nos defienden. Entonces también, claro, si ahí hay un montón de procesos tan importantes, pues ahí mismo está esa información que se hereda. Entonces eran como, no, esa debe ser. Pero pues realmente decían que el ADN tal vez no era, porque no se conocía muy bien cómo era la forma, pero decían como no, es que se ve que es como una molécula demasiado simple como para decir que realmente ahí está la información genética como tal. Incluso en los años 40 hubo un científico que se llamaba Oswald Avery, que demostró con un experimento con bacterias que el ADN transmitía pues como un rasgo de una bacteria a otra, pero casi nadie le creyó. Entonces se quedó como, no, ese señor como que tal vez no está diciendo lo que es, su experimento no es tan chévere, y hasta ahí llegó. Sí, justamente, pues ahí es como cuando se empieza a dudar por una parte muy pequeña de la comunidad científica que el ADN contenía el material genético, porque como decía Eli, inicialmente se creía que era muy simple el ADN, porque el ADN, si recuerdan, está compuesto por 4 letras, adenina, guanina, timina y citosina, y pues era como, eso cómo puede contener toda esa información en comparación de lo que hablábamos de las proteínas. Pero entonces hay un primer experimento, que es el experimento de Griffin, que es en 1928, y ahí lo que pasaba es que le llamaban el principio transformador, porque todos estos descubrimientos que vienen acá tienen que ver con las bacterias. Las bacterias son súper claves, pues como en este proceso. Entonces este primer experimento, lo que hicieron es que ellos tenían unos cultivos de bacterias que eran no virulentas, bacterias que eran virulentas, es decir, peligrosas, como para que sea más claro, voy a decir bacterias no peligrosas y bacterias peligrosas. Y pues inyectaron a ratones las peligrosas, y claro, los ratones se morían. Y a otros ratones las que no eran peligrosas, entonces los ratones no se morían. Entonces luego lo que ellos hicieron fue matar a las bacterias peligrosas con fuego y le inyectaron a los ratones esas muertas y unas vivas. Entonces el ratón vivía, era como, bueno, está pasando. Entonces luego lo que hicieron fue revolver, o sea, como hacer una mezcla en la que habían bacterias muertas peligrosas y bacterias vivas no peligrosas, y el ratón se moría. Entonces era como, ¿qué está pasando? Y eso se llama la transformación en bacterias, y es que también hemos hablado de eso en un videito por ahí en Instagram, que las bacterias pueden absorber ADN del ambiente y esto les permite adquirir características. Entonces por eso muchas bacterias son resistentes a los antibióticos. Y eso mismo pasaba. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron? Que esas bacterias no peligrosas estaban absorbiendo algo de las peligrosas que les permitió cambiar sus características, volverse peligrosas y matar a los ratones. Entonces ahí había como, ¿qué está pasando? Hay un algo también, hay algo que está pasando. Pero entonces ya luego sigue el de Avery, que ellos son Avery, MacLeod y McCarthy. Ellos 3 hicieron este otro experimento y ahí también es con bacterias, pero entonces ellos lo que hicieron, que fue más interesante porque incluso ellos sí dijeron que era el ADN, solo que no les prestaron como mucha atención, es que ahí lo que hicieron fue matar a las bacterias. Esto es mucho más complejo, entonces no voy a entrar en detalles, pero como para que sea como claro. Ellos lo que hicieron fue matar a la bacteria y empezaron a quitarle como partes. Entonces, con ciertas enzimas, digamos, destruían las proteínas, la bacteria quedaba solamente con ADN. Entonces luego cuando se
combinaba con otra bacteria, igual la bacteria se transformaba, entonces no son las proteínas. Y así hasta que quitaron el ADN y la bacteria dejó de transformarse, entonces fue como, es el ADN. Pero entonces en ese momento pues todavía era como, muchos no creían, aunque vean algunos genetistas y algunas personas que sí le apuntaban a que fuera el ADN. Y aquí llega el experimento más importante en términos del descubrimiento del ADN como el material genético, y es el de Martha Chase y Alfred Hershey, del cual ya hablamos en otro video, lo encuentran en YouTube. Y ahí lo que pasó es otra vez con bacterias. Ellos lo que hicieron fue que existen los bacteriófagos o fagos, que son virus que única y exclusivamente infectan bacterias. Entonces esto confiere una ventaja en este tipo de experimentos, porque ahí sabemos que ese virus va a inyectar ese algo que va a replicar ahí su material genético y se va a replicar y bueno. Entonces, ellos en ese momento, la única información que tenían sobre los bacteriófagos era que eran 50% ADN y 50% proteínas. Y además de eso, lo que ellos sabían es que los virus, al infectar la bacteria, se pegaban a ella, introducían algo en la bacteria y eso se replicaba dentro de la bacteria. Pero lo que no sabíamos, como ya hemos dicho, es qué era lo que inyectaban. Entonces ellos hicieron un experimento en el que marcaron las proteínas y el ADN. El ADN tiene fósforo y las proteínas tienen azufre, entonces ellos marcaron el azufre y el fósforo y lo que hicieron fue combinar estas bacterias con estos virus, esperar a que las infectaran, luego hicieron un experimento en una licuadora, que es, bueno, se llama la licuadora de Martha Chase y Alfred Hershey, y ahí pues ya cuando se infecta se separa y lo que queda por fuera es lo que no entró, es decir, las proteínas. Y ahí se dieron cuenta que el ADN entraba. Que es muy importante, que leí hasta hace poco, que no sabía, es que algunas proteínas sí lograron entrar. Y aún el consenso científico, a pesar de que esto ya era muy firme, todavía había una pequeña duda. O sea, como que según lo que leí, algunos seguían como dudando un poco de que si fuera el ADN. ¿Qué fue lo que ayudó y qué es lo que sigue en este tema? Es que un año después, en 1953, se descubre la estructura del ADN. Entonces eso fue como otra clave muy importante para que ya se mantuviera el ADN, más descubrimientos y cosas que vinieron posterior a esto, de que efectivamente el ADN era quien contenía la información genética. Pero justamente ese experimento sí fue mucho más aceptado, a diferencia del de Avery y sus colegas, porque pues básicamente le dio como entrada a todos los que estaban a favor de que era el ADN quien transmitía la información, de que bueno, definitivamente aquí fue. Entonces ahí entra esta historia y esta carrera por descubrir la estructura del ADN, que es como el chisme en sí que nos gustaba traer aquí, porque pues es una historia bastante interesante. Igual ellos ya venían investigando la estructura del ADN, pero después de este experimento, pues obviamente fue como, hay que decirlo ya. Exacto, empezó una carrera por descubrir esa estructura. Entonces, claro, ya se sabía que el ADN era pues como esa molécula, o al menos era el consenso mayor en el que transmitía la información genética, que era básicamente el manual de las instrucciones, pero para saber más a fondo cómo funcionaba esa transmisión de información se necesitaba saber cómo era su estructura en realidad, porque digamos que la estructura de otras moléculas ya se había estado también estudiando mucho, como por ejemplo el de las proteínas, ¿cierto? Entonces dijeron, ¿cómo no? Hay que saber bien cómo es esta estructura del ADN para poder entenderlo a profundidad, cómo es que se está transmitiendo esa información. Entonces ahí es donde entran varios personajes. Por un lado está James Watson y Francis Crick, que creo que es una pareja de nombres que se conoce mucho, al menos quienes están un poquito más involucrados en este mundo de la ciencia o de la biología. Y estos dos eran dos científicos que básicamente se obsesionaron con encontrar la estructura del ADN, pero obsesionados así mal, o bien, no sé. Entonces Watson era un biólogo estadounidense que ya con sus 22 años tenía un doctorado, o sea, era pues como muy teso, y se fue al laboratorio de Cavendish de la Universidad de Cambridge porque justamente quería estudiar a fondo la estructura del ADN.
y allí conoció a Francis Crick, que era un físico de Inglaterra que también pues estaba como interesado en esa estructura del ADN y congeniaron súper bien, o sea, se llevaron súper bien y eso les permitió juntos empezar a buscar y a ahondar un poco más sobre eso. Ellos dos eran científicos teóricos, no tanto experimentales. Entonces se basaban en los experimentos que hacían otras personas y a partir de eso como que iban concluyendo cosas, ¿cierto? Entonces, y armando. Fotografías en las que como que están ahí tratando de armar, pero más como pedacitos de palitos y así, más que ir a experimentar y ver cómo están reaccionando las moléculas, los átomos y pues todo lo que se hace realmente en el laboratorio. Sí, ellos usaban, exacto, como maquetas, cositas de cartón y como que muy desde, digamos, la estructura como sí teórica, ¿cierto? Como, bueno, esto puede funcionar así, si se une así, modelando, exacto. Entonces fue pues como muy importante en ese aspecto. Pero resulta que en ese tiempo también había otro científico súper prestigioso que era Linus Pauling, que ya se había ganado un premio Nobel de Química. Y él también estaba estudiando la estructura del ADN. Entonces ahí Watson y Crick dijeron como no, este man que ya es reteso, de por sí ya se ganó un Nobel, tiene mucho más prestigio que ellos que eran unos jovencitos que apenas estaban empezando. Pues imagínense, dijeron como tenemos que ganarle, o sea, porque si él está estudiando esto, muy probablemente va a llegar rápido a eso. Entonces dijeron, no, hay que correr. Y se aceleraron tanto que ellos sugirieron un modelo de ADN de 3 hélices. Pero tenían muchísimos errores químicos, entonces realmente fue tan desastroso en su momento que el supervisor les prohibió que siguieran trabajando en eso y le dijo como no, ¿saben qué? Dedíquense a otra cosa. Es mejor que no sigan por ese lado porque no la están dando. Habían demasiados errores químicos que la gente decía como, pero pues no tiene nada que ver, ustedes están demasiado perdidos, déjenlo así por favor. Y también este señor Linus Pauling también sugirió una estructura de 3 hélices para el ADN, pero también fue rechazada porque pues no daba tampoco con lo que era. Entonces de ahí esto de Watson y Crick dijeron como bueno, pausaron como un tiempito, pero tampoco mucho, porque como ya les digo, ellos se habían obsesionado con la idea de encontrarla. Entonces ahí es donde entra nuestra querida protagonista, o al menos para nosotras es nuestra protagonista, porque es una científica que admiramos mucho pues por lo que hizo y también por su papel que fue invisibilizado, pero bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, que es Rosalind Franklin. Sí, bueno, un detalle pues como chévere es que Watson, según lo que leí, hizo parte del grupo de fagos, que era un grupo de investigación que trabajaba con los bacteriófagos que mencionaba ahorita. Entonces me imagino que por eso él estuvo al tanto muy rápidamente de lo que había pasado con este experimento de Martha Chase y Alfred Hershey, y que seguro desde ahí empieza también como esta motivación y la creencia, porque como digo, igual habían científicos que aún no lo creían del todo. Entonces eso pudo pues como ayudar muchísimo. Y bueno, ahora sí entrando en nuestro personaje favorito. No, y otro detalle importante, porque es que creo que ya que vamos a mencionar esta injusticia, hay que recordar que igual eso lo dije en ese video de este otro personaje y este experimento, que desde el ADN ya venía otra injusticia y es que Martha Chase también fue de alguna manera relegada y no se le reconoció en el aporte que ella hizo en este descubrimiento y en este experimento. Y pues Alfred se ganó un premio Nobel, mientras que ella pues no tuvo el reconocimiento que merecía. Entonces por ahí vamos. Y luego Rosalind Franklin, conocida como la Dama Oscura del ADN, fue una famosa científica, química y cristalógrafa. Ella desde que nació, o sea, como desde que era pequeña, siempre le gustó muchísimo la ciencia y el papá no quería que estudiara, pues como que él quería que fuera una mujer dedicada al hogar, me imagino. Y resulta que ella incluso se ganó una beca y el papá hizo que la regalara a personas que lo necesitaban, pues como a judíos, creo, si no estoy mal, porque él no quería que estudiara. Entonces ella empezó a estudiar gracias a una tía que decidió apoyarle y después de un tiempo pues el papá dijo, bueno, la voy a apoyar y siguió apoyándola a él. Y ella hizo pues diferentes estudios, ya como por no entrar en muchos detalles, pero ella empezó trabajando
hizo muchos aportes en el mundo del carbón y el grafito, en temas que en ese momento estaban relacionados con la guerra. Entonces, bueno, muchas cosas alrededor de esto. Y una de las cosas en las que ella trabajó fue la cristalografía, que es como diríamos como uno de los factores clave en el descubrimiento del ADN. Entonces, la cristalografía es una metodología, sí, podría decirse como una ciencia que estudia la forma de los cristales. Y los cristales son los sólidos que están conformados por átomos que tienen unas formas muy organizadas y repetitivas. Pues esto es muchísimo más complejo, es bastante complejo a nivel químico, pero para que podamos ir entendiendo cómo se llegaron a estos descubrimientos, entonces vamos a verlo así de una manera sencilla y tratando de ser lo más clara posible. Entonces ellos estos átomos se organizan de una forma en la que se repite una y otra vez y eso les confiere unas propiedades únicas a nivel físico y óptico. Entonces es muy importante en cómo se refleja la luz, por ejemplo. Y lo más importante acá es cuando se irradian con rayos X, pues como qué es lo que pasa. Entonces, cuando un cristal es irradiado con rayos X, cuando se incide sobre la red cristalina, esos rayos X se propagan de formas diferentes y generan unos patrones que pueden ser observados, pues como por lo que captura de nuevo esos rayos X, que en este caso es una fotografía. ¿Y qué pasa? Entonces ahí vamos a ver un patrón reflejado en función de dónde están los átomos y cuál es su intensidad. Es decir, que si acá hay un átomo, incide acá, pues eso se va a ver reflejado después, mientras que si aquí no había nada, pues se va a ver un vacío, ¿cierto? O menor color, entonces como menos intensidad y así. Entonces, para un ojo experto, porque posiblemente para nosotros no lo sea, ver esa fotografía o lo que contenga pues como esta información, pues va a ser clave para decir cómo están dispuestos los átomos en ese cristal. Entonces, ella estudiaba eso y mediante esta metodología tomó una fotografía al ADN. La fotografía 51. Espero que haya quedado todo súper claro. Sí. O sea, es difícil de entenderlo, pero vamos a tratar aquí como de poner imágenes como para ir entendiendo más a fondo, pero sí, yo entendí. Bueno, entonces ya tomó, dos fotografías, la fotografía 51 y la fotografía 52, que eran las fotos de cristalografía sobre el ADN. La fotografía 51 era una fotografía del ADN húmedo, que es como se encuentran las células, en la fisiología normal de las células, y una foto 52 que era el ADN seco. Entonces, ella tenía esta base que era súper importante, pero para quienes ya hayan escuchado esta historia, gran parte de la historia se queda en que la fotografía fue la clave. Pero en realidad ella estaba haciendo muchísima más investigación alrededor del ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que ella estaba de qué contiene el ADN, lo que decíamos ahorita, las 4 letras. El ADN también tiene un azúcar, fósforo que mencionamos ahorita. Bueno, entonces tiene como otras cosas y la forma en la que está, ella ya también estaba investigando alrededor de eso, tenía muchas investigaciones. Y acá entra otro personaje que es Maurice Wilkins. Él es también muy importante, un biofísico, no sé si así, un biofísico británico, y él trabajaba en el mismo lugar que Rosalind Franklin en este momento, y ellos dos tenían como encargo trabajar en el descubrimiento de la estructura del ADN. Entonces, por un lado estaban Rosalind y Maurice Wilkins, y por otro lado estaban Watson y Crick. Y cada grupo estaba trabajando de forma diferente pero complementaria en el descubrimiento de la estructura del ADN. Incluso ellos sabían que los otros estaban trabajando. Sí, se conocían, pues, o sea, sabían como, bueno, este grupo está trabajando, este aquí. Y otra cosa importante, bueno, es que Rosalind y Wilkins eran más experimentales, a diferencia de lo que estábamos diciendo ahorita de Watson y Crick, que eran más teóricos, ¿cierto? Y otra cosa importante era que Franklin y Wilkins no se llevaban bien, ¿cierto? Eso es súper importante. Entonces, miren la diferencia de lo que hace un buen equipo al otro que no.
aunque no sabemos muy a detalle por qué, probablemente tuviera que ver el hecho de que Rosalind era mujer y pues a Wilkins no le agradaba mucho la idea de tener que trabajar con ella. Aunque hablaban más de que era más que porque ella era muy mal geniada y no sé qué, pero ya sabemos que ese tipo de características se le asocian más a las mujeres que a un hombre, porque un hombre mal geniado no le dicen que es un hombre mal geniado, sino que simplemente, ay, no, es que está muy concentrado en sus cosas, mientras que a una mujer, ay, no, histérica, mal geniada, no sé qué. Entonces, no se llevaban muy bien y terminaron trabajando cada uno como por su cuenta. Sí, exacto. Y pues que también tenemos que entender, porque aparte acabo de mencionarlo con la otra mujer, que era un contexto sumamente machista. Y ella estaba en un espacio en el que ella había escalado y logrado muchísimas cosas, porque igual ella ya había hecho muchos aportes a la ciencia. Y pues estaba en un lugar en el que no se valoraba tanto pues como lo que hacían las mujeres como tal. Entonces pues independientemente de su carácter fuera o no fuerte, pues iba a tener una discriminación. Y no sabemos cuál era la actitud de Wilkins tampoco. Entonces, pues, uno no sabe, algún fastidioso. Pero nosotras tenemos un sesgo definitivo. Obviamente. Defensoras de Rosalind. Bueno, entonces resulta, importante porque no queremos desmeritar el trabajo de nadie, es que la fotografía Rosalind no la tomó sola, sino con un estudiante que se llama Gosling. Bueno, apellido Gosling. No queremos desmeritar el trabajo de nadie, pero nos acordamos de un Gosling. Pero pues, sí, importante igual mencionarlo, porque él también estuvo moviéndose entre los diferentes grupos de investigación. Y creo que parte de lo que él aprendió con ella, pues también pudo compartirlo con los demás. Bueno, resulta que Rosalind estaba con sus investigaciones, muchas personas, investigaciones, entrevistas y demás apuntan a que ella ya sabía que era una doble hélice. Pero el punto fue que Rosalind se inclinó más hacia la fotografía 52 y la clave era la 51. Entonces ella como que dejó a un lado la 51, igual tenía pues como sus informes y cosas, y resulta que el muy queridísimo, amable de Wilkins decidió compartir tanto la fotografía, que por eso les digo que todo se concentra en la fotografía, pero también compartió informes, documentos de lo que Rosalind había descubierto, asociado incluso a ambas fotografías y a todo lo que ella había descubierto hasta el momento. Entonces, como les decíamos, ellos estaban trabajando de forma complementaria y al tener la información de ella, pues eso fue boom. Fue la clave para que dijeran, es una doble hélice. Y que eso es muy importante, que no solamente fue una fotografía, que eso es lo que se da mucho a entender en la historia y que incluso Watson lo dijo muchas veces, que era que no había visto la fotografía y que con eso él ya lo había interpretado cuando él ni siquiera era una persona que estuviera tan cercana al tema de la cristalografía. Entonces no era como que él pudiera interpretarla así supremamente fácil, sino que tuvieron que leer los informes y las interpretaciones que había hecho Rosalind Franklin para poder entenderlo, ¿cierto? Y no es que, claro, que es que ellos no habían hecho nada, no, ellos sí estaban trabajando teóricamente en un montón de cosas y digamos que se estaban acercando, ya habían hecho una teoría de 3 hélices que se las habían descartado, entonces ellos estaban volviendo como a retomarse en tal vez esa doble hélice, ¿cierto? Entonces ahí fue que cuando vieron esa información dijeron, esta es, por aquí es definitivamente, así es. Sí, porque esto igual es importante mencionarlo y es que por más que yo lea los informes y vea una fotografía de alguien, si yo no tengo conocimiento y yo mismo no he descubierto ciertas cosas y más en algo tan complejo como puede ser el ADN, pues no iban a dar con eso. Pero como decía él, y esto sí es porque es el colmo del descaro de Watson, que él dijo, lo dice, creo que lo dijo en entrevistas, creo que escribió un libro. Su libro, que él vio la fotografía y dijo, es una doble hélice. Es una doble hélice. O sea, y es como, no, si Rosalind, que trabaja con eso, tuvo que hacer tantas cosas de más para poder llegar a esas conclusiones, pues una persona que no trabaja con eso no lo va a decir de la noche a la mañana, ya la vi y ya. Entonces, bueno, el caso es que esto permitió que se descubriera cuál era la forma del ADN y aquí empiezan una serie de publicaciones que incluyen una publicación de Rosalind Franklin que fueron claves para que ya ante el mundo científico pues ya se dijera el ADN es una doble hélice. Uh-huh.
Sí, es que entonces ahí Watson y Crick con esa información de Papayita, ellos dijeron como no, aquí hay que empezar a escribir de una, ya lo tenemos todo listo, esta es, y ellos estaban completamente seguros de qué era, entonces empezaron a escribir, hicieron ya como sus experimentos teóricos y la clave aquí fue que ellos hicieron un modelo en el que mostraban cómo era la doble hélice del ADN, entonces por eso fue que fue tan llamativo justamente su artículo en particular. Entonces, claro, aquí se dieron cuenta, es una doble hélice que es como una escalera en espiral donde las dos cadenas eran complementarias. Es decir, que una era un reflejo de la otra. Y aquí ya se sabía cuáles eran esas bases de las que estaba compuesta el ADN, que era la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y cuáles se unían entre sí. Entonces, con esa información, básicamente descubrieron una de las cosas más importantes para la biología molecular, y creo que es un hito histórico, obviamente, porque a partir de ahí pues se empezaron a descubrir un montón de cosas, y ellos sabían que era algo supremamente importante. Entonces, en 1953, la revista Nature publicó 3 artículos sobre el ADN. Uno era el de Watson y Crick, que era donde mostraban el modelo como tal de la doble hélice del ADN. Otro era de Wilkins y su equipo, que ya se había separado de Rosalind. Y otro más que era de Rosalind Franklin y su estudiante, o bueno, ya graduado, Gosling. Y todos coincidían en lo mismo, porque esto es importante. O sea, cuando se publicó el artículo de estos 3 equipos en que el ADN tenía esta estructura de doble hélice. Y aquí lo curioso y lo triste también era que Franklin, pues cuando vio el artículo, bueno, ella ya sabía también que Watson y Crick estaban trabajando en lo mismo. Ella cuando lo vio dijo como, ay, qué trabajo tan chévere, realmente muy interesante, y se dio cuenta pues que realmente eso era muy cercano a lo que ella había estado descubriendo y escribiendo, aunque ella no lo había logrado hacer como el modelo que ellos hicieron, sin saber que en realidad habían usado su información sin su consentimiento. Sí, eso es la parte más triste de toda esta historia. Ella después se va de allá porque, como les digo, igual era un ambiente muy machista, entonces como buscando un espacio más amigable con las mujeres, y allá se va a trabajar con virus, hizo otros descubrimientos muy importantes y muere muy joven por cáncer de ovario que posiblemente esté relacionado pues como con la radiación. Y luego pues estos hombres se ganan el premio Nobel, y pues el premio Nobel no se entrega de forma póstuma, es decir que ella igual no iba a ganarlo, pero nunca se hizo un reconocimiento como tal a ella dentro de los discursos o dentro del resto de cosas que hicieron esos hombres, porque fueron bien activos. Nunca le reconocieron realmente como el trabajo que ella había hecho, que había hecho parte de este proceso. Igual hay un poco de controversias o de debates acerca de cómo fue tratado en ese momento el descubrimiento. Leímos un artículo justamente también de la revista Nature en la que analizan un poco pues como toda esta injusticia y todo lo que pasó alrededor de este descubrimiento. Y lo que decían, por ejemplo, es que en 1953, cuando se muestra como por primera vez esa doble hélice, hay una mención a todos, incluyendo a Rosalind Franklin. Entonces como que, como les decía, igual están los artículos. Entonces como que en principio sí parecía como un trabajo en equipo, aunque no se mencionaba que se habían robado lo de ella. Bueno, no sé si rodaje, bueno, pero sí. Pero aunque no se menciona eso, pues igual había una publicación de ella estaba trabajando, o sea, es imposible que los otros no reconozcan igual algo de lo que ella publicó. Pero entonces ya luego es cuando empieza como a avanzar todo, en el que de un momento a otro se pierde por completo su figura y ya solamente son ellos los que quedan destacados. El modelo de Watson y Crick. Hasta Wilkins quedó por allá atrás. Sí. Relegado, pues como... Bueno, pero entonces hay como este tema que pues es muy triste, que es justamente siempre con las mujeres. Entonces pasa primero con Martha Chase, bueno, primero no, pero pasa con la primera historia de Martha Chase, que igual el otro personaje gana un premio Nobel, no la reconoce nunca, ni dentro de su discurso, ni dentro de nada,
y luego con Rosalind Franklin de la misma forma, y pues que no haya ni siquiera esto fue un trabajo en equipo, o sea, yo llegué hasta acá, pero pues también hubo este otro, creo que Watson nunca le he reconocido nada, porque aparte era un personaje bien controversial, sí. Bien maluquito, como racista, o sea, muy paila. Pero me parece que sí es Crick, en el que en algún momento sí la menciona ella, ya pasados los años. Sí. En 1968 Watson publicó este libro del que estábamos hablando, que lo llamó La doble hélice, en donde contaba toda la historia alrededor de lo que fue el descubrimiento para ellos. Y ahí él minimiza un montón el papel de Rosalind, incluso como que de manera despectiva le dice Rosy, y es como tratando de desmeritar un montón el trabajo que ella había hecho, y básicamente diciendo que ella no sabía lo que estaba haciendo y que esa fotografía que tomaron fue más como algo de suerte, más allá de que realmente, o como quien dice, ella no sabía interpretar lo que estaba haciendo, y que llegaron ellos, los súper inteligentes y valientes, a interpretar esa imagen que fue lo que hizo que se descubriera el ADN. Entonces él sí fue bastante maluco con ella. En muchas ocasiones decía que lo que ella había hecho pues no era tan relevante, que era más la interpretación que ellos les habían dado. Y Crick sí cuentan, o al menos los reportes que leí, que él no estaba de acuerdo con eso que él estaba diciendo, pues que de hecho como que hubo un tiempo en que estuvieron distanciados Watson y Crick respecto como a muchas cosas que no estaban de acuerdo. Pero sí, este Watson fue bastante controversial. Watson murió este año 2025, hace relativamente poco, y él fue sí una persona que tuvo bastantes controversias porque era aparte muy machista, racista, creía como en esa raza superior o no sé qué, unas vainas ahí muy locas y raras, como que se voló después de haber hecho ese gran descubrimiento. Incluso en el 2019 le quitaron varios reconocimientos de muchas instituciones precisamente por ser tan abiertamente racista. Entonces fue bien controversial el señor Watson. A mí me parece increíble que el descubrimiento del ADN no lleva ni 100 años, siendo una molécula tan importante, y que posterior a esto ha sido fundamental en la medicina y pues en la ciencia. Fue revolucionario, incluso Crick, cuando ellos lograron pues como descifrar o describir como tal como era este modelo de la doble hélice, él fue donde su esposa y le dijo que habían encontrado el secreto de la vida. O sea, para él fue como, lo hicimos, o sea, acabamos de descubrir algo histórico, él ya lo sabía, incluso en su momento, aunque fue importante, no fue como tan mediático como tal ese descubrimiento, fue más como con años posteriores y con los experimentos que se empezaron a hacer alrededor de eso, que ya fue como, sí, esto es muy importante. Pero entonces sí, claro, eso fue un hito histórico que permitió que la biología molecular sea lo que es hoy en día, y que hayamos descubierto tantas cosas, enfermedades genéticas, la ingeniería genética, muchas cosas que incluso vamos a hablar quizás más adelante de clonación, cosas así, o sea, cosas muy locas que realmente no se podrían entender si no supiéramos cómo es la estructura del ADN. Sí, y aunque no vamos a entrar en detalle hoy en eso, el ADN, o sea, es la cosa más increíble del mundo. O sea, es increíble. Y si uno se pone a pensar, y nosotros lo hemos conversado, pero creo que nunca ha sido como en el podcast, pues está como el libro del gen egoísta, y eso, pues si lo pensamos así, lo único que ha perdurado realmente estable en la historia de la Tierra ha sido el material genético. Entonces, pues como que es increíble, tiene una capacidad de protegerse, es increíble. Pero bueno. Y que es algo que está, como ya decíamos, en todos los seres vivos, o sea, eso es lo que nos hace ser un ser vivo como tal, esa información que es está lo que ahí. Realmente ha estado evolucionando. Y es el manual que nos da la información para que nosotros seamos o una planta o una bacteria o un ser humano.
incluso no solamente tiene las instrucciones para hacer lo que somos, sino que también tiene la historia. La historia. Porque ahí podemos encontrar como este fragmento viene desde tal ancestro y bueno, entonces eso es una cosa. Qué mejor computador extra y súper inteligente que el ADN, que tiene información de instrucciones y también un historial gigante alrededor. Y justamente ahora que dices como qué mejor computadora, voy a lo que hablamos inicialmente. Entonces, pues, porque sí puede contener ese material genético si inicialmente creían que era tan simple, o sea, como, bueno, ¿y entonces qué? Y una de las formas en las que uno puede comparar es que incluso muchas de las programaciones que se hacen en los computadores son códigos de números, ceros y unos, o pues de pronto algunas cosas un poco más complejas, pero es simplemente códigos como vendría ceros siendo y uno. El binario fue un código supremamente importante para el inicio de la computación y así lo es el ADN con sus 4 simples letrecitas que parece muy poco, pero que en realidad ese código genético ha sido revolucionario, que es el que da la información para que se hagan las proteínas. Y ya pues como en términos de esa estructura, porque esa estructura es muy brutal, es cuando uno habla de ciencia, una de las primeras imágenes que aparece es la doble hélice del ADN o la forma que se cree típica del átomo y así. Entonces, ¿por qué es tan importante en términos pues como de esa estructura? Porque es una estructura muy fuerte que permite proteger el ADN, pero a la vez es muy flexible, que permite abrirlo y volverlo a volverse a cerrar y enrollarse y compactarse. Y esa forma además le permite abrirse y que ambas cadenas sean replicadas. Entonces esto es pues entrando un poquito en el ADN y en esa estructura, aunque pues no vamos a hablar en detalle. Y bueno, no, ya con esto vamos finalizando este episodio, un episodio cortico, un chisme científico relax, que pues para nosotros es muy interesante pues como por lo que representa para Rosalind Franklin, que fue una mujer tan importante y que igual siento que en este último tiempo pues se le ha dado mucho reconocimiento, pues un reconocimiento póstumo, pero que igual es importante que se siga haciendo, que se siga hablando de sí, Rosalind Franklin, que incluso hoy en día hay debates alrededor. Yo recuerdo que a nosotros nos dijeron como no, pues es que Rosalind Franklin fue más la fotografía que otra cosa, pero en realidad si uno se pone a leer y investigar sí es mucho más que eso. Entonces sí es importante que aunque sean esas mujeres como por ejemplo Marie Curie, que también es una mujer científica que se le está dando mucho reconocimiento en los últimos años, que no importa, que se le siga dando, así la gente se canse de, ay, es más un reconocimiento feminista que cualquier otra cosa. No, realmente hay muchas cosas alrededor de esas mujeres que no se sabe, que igual nosotros tenemos una sección que ojalá podamos retomar, que es hablar sobre personajes científicos, no solamente mujeres, pero digamos que sí tienen un foco especial en nuestra sección porque pues son ese tipo de personajes que han sido invisibilizados y que para nosotras es importante que se siga visibilizando, que se reconozca ese trabajo, que sabemos que hoy en día han cambiado muchas cosas, pero que hay otras que igual siguen ahí como latentes. Como mujeres científicas, obviamente nosotras queremos destacar a esas mujeres que no fueron reconocidas y acá aprovechamos y lo hacemos principalmente con Rosalind Franklin, pero también con Martha Chase. Y pues como de que las mujeres somos capaces de hacer muchísimas cosas, que somos tan fundamentales en todos los procesos como lo son los hombres, que somos un equipo y que como dice Eli, pues eso tiene que ser reconocido. Nosotras siempre vamos a hacerlo y pues creo que va a ser fundamental siempre para nosotras, o sea, como ese reconocimiento de nosotras como mujeres científicas, esas referentes que nos han acompañado y nos han inspirado mucho durante mucho tiempo, y también que estos chismecitos le permitan a uno entender cómo pasaron ciertas cosas, porque pues de paso dejamos ahí como algunos daticos de cómo pasaron y eso le permite pues también a uno aprender de cierta forma. Y si escucharon hasta acá, vamos a ver cuánta gente nos escucha hasta acá y si nos comentan, porque ayer fue mi cumpleaños y espero que me feliciten. Pongan por ahí feliz cumpleaños, aunque sea un emoji de cumpleaños.
Sí, así lo están escuchando por allá en enero, no importa. Feliz cumpleaños para Eli, por favor. Y así vemos si nos escucharon hasta el final del episodio. Bueno, entonces ya con esto finalizamos la temporada. Qué felicidad, un aplauso para nosotras, lo logramos. Logramos publicar una temporada completa. Entonces ya saben, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @podcast_ciencia en X y como @otro podcast de ciencia en Instagram, TikTok y Facebook. Y por favor, suscríbanse en la plataforma que sea que nos escuchen, que eso nos ayuda muchísimo. Sí, nos escuchamos en otra temporada. Bye.